hablar con nuestro invitado especial, Wilson. ¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos a otro episodio de este podcast. Y hoy estoy muy contento porque tenemos a un invitado especial, Wilson Flores de Efecto Tattoo. Y vamos a tocar un tema muy particular y muy importante para todos los artistas del tatuaje que están empezando y que ya tienen un recorrido. Y qué mejor para hablar del diseño que un diseñador gráfico. Cuéntanos, Wilson, ¿quién es Wilson Flores? ¿Qué es Efecto Tattoo para los que no te conocen? Bueno, mi nombre es Wilson Flores. Yo estoy dedicado al tatuaje, pero en realidad estudié la carrera de diseño gráfico. Y mi fuerte es la ilustración vectorial realizada en Adobe Illustrator. ¿Ilustración qué? Digital. Vectorial. Vectorial y digital. ¿Qué es vectorial? Cuéntame. Vectorial, bueno, se refiere al vector, que es un punto en el espacio. Entonces, me encanta la ilustración vectorial porque tú puedes hacer formatos súper grandes y no se te va a distorsionar nunca, ya que es un vector, es un punto que va a estar en el espacio siempre fijo. Entonces, tú puedes agrandarlo, achicarlo, etcétera, etcétera. O sea, no se pixela así, ni nada. ¿Actualmente trabajas de diseñador gráfico solamente o de tatuador? Yo toco varios puntos de lo que es el arte en general, el arte y el diseño, ¿no? Hago diseño gráfico, hago ilustración, últimamente me han salido un poquito de marcas, entonces hago un poquito de branding. No el trago, ¿no? No, branding de marca. Ya. De ahí también estoy haciendo un poco de muralismo. Pinté recién un mural en mi propio estudio. ¿Tienes alguna imagen para poner? Claro. Chévere. Ahí les voy a poner para que vean. Nosotros tenemos un grupo que se llama Diseño Muere, ¿no? Y otro grupo que es del Efecto Team. En esos grupos lo que hacemos es el Paste Up, que es imprimir un papelón y pegarlo en la pared con la goma, el engrudo especial de Art Attack. Entonces nos dedicamos al Paste Up y a mí personalmente, como les decía, me encanta la ilustración digital, la ilustración vectorial. Entonces hago ilustración y la voy repartiendo por todos lados que conozco, en las estaciones, en los buses, en el trole, en donde entre una pegatina está Efecto Tattoo. Ya saben, policía, si ven algo de Efecto Tattoo, fue él. Si ven los culitos. ¿Te gusta mezclar en lo que es la parte del tatuaje? Sé que hace bastantes grises. ¿Te gusta full el grises? ¿Te gusta mezclar los grises con el tema del diseño gráfico y eso? Sí, o sea, en realidad he empezado a utilizar mucho el diseño en el arte del tatuaje, ¿no? O sea, lo más básico dentro del diseño es el punto. Entonces, la unión de puntos conforman una secuencia, la secuencia de puntos forma una línea, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso tatúas en puntillismo. Exacto. ¡Ah! Les voy a poner un trabajo que realizó en la convención Sachi Lain, la cual estuve grabando el día de ayer y él también participó. Les voy a dejar, así que estén atentos al próximo video. Enséñale el premio de la convención. Aquí está el premio, miren para allá. Ñeño, ¿y tú fuiste diseñador antes o tatuador antes de ser diseñador? No, yo primero, egresé porque no había terminado la carrera, ¿no? Egresé y descubrí el mundo del tatuaje y me enamoré, ¿no? Me enamoré de esto porque era como que alguien se debe una ilustración tuya en un brazo y pasé por todo el mundo, como sea, o por una ciudad, no importa, pero mientras lleve algo tuyo es como que muy gratificante, muy gratificante. La verdad que sí. Todo el arte tiene que ver, ¿no? Pero tú sí fusionas el diseño gráfico con el arte. Totalmente. Claro. Es que normalmente el diseño gráfico es como que te da pautas, te da reglas a seguir para que tu comunicación sea mucho más estratégica y vayas al punto al que en realidad deseas, ¿no? Entonces eso es lo que es parte del diseño. Me imagino que como pasas dibujando tanto, también ya se te facilita mucho también tatuar. ¿Qué opinas de los tatuadores que dicen que no es necesario dibujar para saber tatuar bien y esas cosas? ¿Qué tu más sincera opinión? Verás, yo pienso que tienes que saber dibujar, o sea, por ley tienes que saber dibujar, ya que hay un dicho muy común que es el que todo lo que hagas en papel, tú lo puedes plasmar en la piel. Entonces, si tú puedes hacer en papel un hiperrealismo, lo que sea, quizás mientras vas cogiendo las herramientas, mientras te vas acoplando y todo ese proceso,
te va a tomar un tiempo, pero el dibujo te lo va a facilitar, Te lo facilita. mucho. Lo que tienes que aprender es como que utilizar los soportes, ¿no? El soporte en este caso, en vez de ser un papel o un lienzo, sería La piel, exacto. Y bueno, en tu caso, tú también utilizas tela, pared, utilizas Zapatos, un montón de en todo herramientas. lado. Claro. Y las herramientas, pues máquinas de tatuar, había que ver la profundidad de aguja, cuánto cuánto clavar, cómo hacer una buena línea, no romper la piel, Exacto. etcétera. ¿Qué tiempo te llevó a ti realizar un buen tatuaje desde que tú cogiste una máquina de tatuar en la mano hasta que tú dijiste, me siento conforme con este tatuaje porque se parece a lo que yo tenía en mente cuando lo iba a realizar? Fue muy rápido en realidad mi camino en esto del tatuaje, ¿no? Ya que, como te digo, primero fui diseñador gráfico y luego fui artista tatuador. Entonces, todo lo aprendido en el diseño me facilitó, me ayudó. Tenía materias como creatividad, tenía materias como ilustración, técnicas de ilustración. Entonces, todo esto fue como que enriqueció mi conocimiento. Y lo único que por ahí no he experimentado es el óleo, ñaño. ¿No has hecho óleo? No, porque... Uy, yo hago óleo. ¿Te puedo dar unas clases? De una. Yo te enseño a vectorizar. De una. Yo no sé ni qué es un vector. Un punto en el espacio. Exacto. Es un punto en el espacio Sí. que nunca se va a mover. Ajá. Entonces, verás, la ilustración, el diseño, el arte, todo parte de un punto, ¿no? Como te comentaba, que es el dibujo. O sea, en sí es el dibujo. Tú para comunicar algo necesitas dibujar y empatizar con la gente, ¿no? Ponerte en los zapatos de la persona para que esto sea mucho más directo, para que el mensaje sea mucho más directo. Claro, y más personalizado. Exacto. ¿Qué opinas tú de la copia? Tú que acabas de venir ahora de una convención de tatuaje, yo tengo entendido que en las convenciones de tatuaje tú tienes que llevar un trabajo que sea 100% realizado por ti. O sea, no puedes descargarte un diseño de Pinterest y llevarlo. ¿Qué opinas tú de esos tatuadores que llevan esos diseños y solo le cambian un color o le cambian una cosita? ¿Qué opinas de ese tipo de trabajo? Ya, normalmente es como que tú buscas fuentes de inspiración, ¿no? Tú buscas imágenes que te inspiren. Entonces, si tú ves algo que ya está hecho y simplemente lo imprimes y lo tatúas, a veces los clientes te lo piden. Entonces, Claro, sí toca. Quizás te toque, pero por ejemplo, si ya vas a una exposición, puede que todo esto te ayude, pero siempre y cuando tú hagas un misceláneo, un collage, o sea, no te quedes con la imagen tal cual está, sino que metas detalles, quites detalles, armes una composición con varias imágenes, etc. Entonces tienes un millón de caminos para llegar a un diseño personalizado. Normalmente para cualquier fotomontaje o para cualquier cosa, a base de ya imágenes prediseñadas, utilizo el Photoshop. Pero de ahí, para hacer mis stickers, para hacer mis ilustraciones, a mí personalmente me encanta el Illustrator. Me fascina, es el programa que más uso y todo. Pero estamos en un mundo en el que la tecnología vuela, ¿no? Entonces siempre hay que estar en la vanguardia. Ahora, por ejemplo, existen herramientas como el iPad y con su programa Procreate. Entonces te simplifican las cosas, te simplifica la vida y todo, pero igual te toma un proceso aprender. Y cuando tú ya estás familiarizado con los programas de diseño, es como que mucho más fácil. Ya, yo soy un artista tatuador principiante. Yo me quiero hacer una inversión, tengo un dinerito ahí en el chanchito y yo quiero comprarme una herramienta para yo empezar a hacer mis diseños ya digitales para tatuar. ¿Qué tú me dirías que me compre? ¿Un iPad, una computadora? ¿Qué? Ya no es necesario de que te compres una compu de escritorio. De mesa, que no puedas ni mover. Exacto. Ahora, con un iPad puedes moverte a todo lado en realidad. Con un iPad, tu impresorita se acabó. Entonces, una buena inversión y que te va a durar años, yo creo que sería un iPad o una tablet en realidad, porque ahora también existen las Samsung que están pisándole los talones. ¿Y el precio? Y el precio es mucho más barato que un iPad. Barato. Claro, a mí esta me costó $1,250 en Estados Unidos. ¿Ves? Exacto. Entonces el iPad es como que estas personas de Samsung, los que hacen todas estas tabletas de Samsung, hay ciertos artistas que dicen que está un paso más allá, inclusive que lo que es el iPad. Ajá. Wow. Y aparte de todo, o sea, es impresionante el valor, ¿no? Porque, por ejemplo,
poniéndole así precios. No, nadie nos auspicia, ¿no? Por si acaso. Poniéndote 1.200 un iPad, Claro. más 200 que te cueste el lápiz. Sí. Son 1.400, ¿no? Poniéndole precios vagos. Mientras que tú compras una Samsung en la que ya te viene incluido el lápiz y te cuesta $800. Claro. Entonces es un ahorro increíble, Claro. ¿cacha? Es Una Samsung, no una Smackdown que sea china. Nada de eso, nada Tienen de que eso. leer bien. Esas son las herramientas con las que tú desarrollas ya tu proceso creativo. Ahora, para alimentar la creatividad, ¿qué ejercicio le recomiendas tú a las personas que nos están viendo? Para incrementar tu creatividad, yo creo que lo primero es ser un coleccionista de imágenes, ¿no? Es como que algo que tú ves, composiciones, colores y todo eso, siempre irlos guardando en tu cerebro o quizás hacerle una fotito. Hay millón artistas, en Instagram, hay millón artistas en YouTube, inclusive en Pinterest, hay millón de personas que hacen arte o hacen diseño, entonces... Yo lo que les recomiendo en realidad es que absorban imágenes. También lo que les recomiendo es, hay un portafolio digital en el internet que se llama Behance. Netamente es para artistas, ¿no? Para artistas. Están diseñadores, artistas plásticos, ilustradores, diseñadores gráficos, fotógrafos. Inclusive hay de tatuaje. Entonces, Behance para mí es la fuente de inspiración más grande que tengo. Están los portafolios de todos de la mayoría de artistas del mundo. Se los recomiendo mucho. Me entero ahorita contigo. De hecho, voy a empezar a ver porque yo una de las herramientas que utilizo, los libros de los pintores españoles. Los clásicos. Que me encanta, claro, los clásicos. Pero también me gusta mucho seguir páginas de Instagram de, bueno, personas que tú me has recomendado. A mí que me gusta full el dark y esas cosas. Y también en Pinterest me he creado como tableros ocultos para que no me vean lo que yo estoy guardando. Exacto. Y me pongo a guardar fotos de anatomía. Voy a empezar a ver esa aplicación, ¿no? Sí, sí, también hay en aplicación, sí. Pero en realidad es el portafolio más grande de artistas del mundo. Sí, y ese link se le puede dejar a ellos para que lo pinchen. Sí, sí. Bueno, le vamos a dejar el link entonces en la casilla ahí de los comentarios para que ustedes vayan directico. ¿Alguna recomendación para mejorar en el tatuaje? ¿Mejorar tatuando o mejorar en el diseño si hay algún diseñador gráfico que no está viendo? Bueno, para mejorar el diseño, estudiar mucho lo que es composición, cromática, también estar a la vanguardia, ¿no? Porque siempre hay un diseño nuevo, no sé, normalmente es como que existen estilos, cada año es como la ropa de verano, ¿no? Cada año se va moviendo nuevos estilos, nuevos pantones de color, entonces como que toda la gente se conecta y trabajan encaminados en esas guías nuevas que salen cada año. De ahí, o sea, sigo muchos artistas, pero en realidad he tenido mentores desde la universidad, profes míos como Cristian Lazo Rocha, que es un muy buen artista, un diseñador de los que están volados la teja, Daniel Carrillo, que también es un homie, Catañahui, Papel La Peña, Diseño Muere, que es Dieguito, que él inclusive siempre me está ayudando y patrocinando con stickers, con cosas cuando me muevo a través internamente en el país o también cuando me voy por ahí a darme mis vacaciones. ¿Te encanta viajar full también? Sí, me fascina. O sea, la idea es conocer, ¿no? Conocer nuevas culturas, abrirse a la gente y que la gente también se abra a ti. Eso es lo bacán, o sea, es lo bacán de compartir con las personas, no solo en convenciones que compartes con artistas, también las personas tienen su punto de vista del arte y del diseño, ¿no? Entonces es bonito conversar y ver que la gente aprecia lo que tú haces como artista. Claro. Entonces, para el diseño, full investigación, apoyarse, libros, de estudiar. Libros. Y en el tatuaje me imagino que es lo mismo, ¿no? Sí, en el tatuaje lo mismo, pero bueno, el tatuaje es como que yo ya he tratado de encaminar mi técnica. O sea, yo pienso que lo más importante, más que tatuar bonito, es como que encaminarte en una técnica, en solidificar algo que te identifique a ti como artista. Crear tu marca. Exacto, como que alguien vea y diga, eso es de Chocoroband o eso es de Wilson, ¿me entiendes? Ajá, claro, como que esos pequeños característicos que te diferencian de los demás artistas. Claro, yo de hecho ahorita estoy ya limpiando lo que es mi agenda de clientes y estoy trabajando más, tirándome a la parte dark, a todo ese tipo de trabajo. Ya desistí de tatuar color, no me gusta el color. Siento que el color
me gusta para la pintura. De hecho, los cuadros que están atrás son míos y tengo los que viste allá abajo. Pero en el tatuaje no me gusta tanto. Me gusta verlo, pero no me gusta tatuarlo. Y he empezado a seguir un montón de referentes justamente para eso, para enriquecerme. Así que la mejor recomendación que le puedo hacer a un gran artista como él es que estudien, que investiguen, que sigan a los referentes. ¿Algún referente en el tatuaje que te guste? Para que ellos también lo revisen. O sea, por ejemplo, me gusta mucho el trabajo de Carlos Piedrahíta, me parece que es. Carlos Piedrahíta. Sí. ¿Es ecuatoriano? No, me parece que es colombiano. O sea, bueno, tengo nombres vagos. Normalmente es como que son tantos que lo que hago es guardar una imagen y ya lo tengo archivado y según eso empiezo a investigar. Una pregunta que me hicieron hace algún tiempo. Sé que también hace fotografía. No solo diseño, tatuaje, fotografía. Es un hobby la fotografía. Costurero, hace medias, zapatos. Hacemos camisetas. Óyeme, ya que haces fotografía, te quería preguntar. Dame tu opinión acerca de las personas. Déjame explicarte todo y tú me dices. De las personas que toman la fotografía del tatuaje recién hecho, lo editan, pero lo editan mucho. No que lo editen normal, porque yo lo hago. No sé si a lo mejor yo estoy mal, tú me dices, oye, lo estás haciendo, estás mal. No. La gente que lo edita mucho, que tú ves y tú dices, pero ese tatuaje ya es un surrealismo, porque eso está súper editado, la piel parece de plástico. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, en realidad esto es un engaño, ¿no? Es un engaño visual hacia tus clientes. Quizás yo creo que lo más importante para que tu cartera crezca es la sinceridad, ¿no? Yo hago esto y me encamino en lo que yo puedo hacer, en lo que me identifica, en lo que me gusta, ¿no? Porque eso tú lo vas a hacer de corazón, o sea, le vas a meter corazón, alma y vida, ¿no? En esos tatuajes. Mientras que quizás va a haber tatuajes como el maori, como el tribal, que a mí personalmente no me gustan, ¿no? No, a mí tampoco. Entonces, es como decir, si no te gusta, no lo hagas, porque para hacer algo sin sentido, sin meterle ganas, es mejor no hacerlo, ¿no? Es mejor no hacerlo. Entonces, yo creo que como artista tú tienes que encaminarte en una línea gráfica que vaya y que te sientas conforme, que te dé tranquilidad, que te dé gusto y tú teniendo tranquilidad, gusto, tu creatividad se va a incrementar, ya que no vas a estar presionado o con estrés, ¿me cachas? Claro, sí. Entonces yo creo que es muy importante eso, muy, muy importante, encaminarte en una línea gráfica con la que te identifiques y te sientas muy bien. Claro, y no tomar una foto y transformar la foto totalmente porque el tatuaje no te gusta o no te sientes bien. Quizás tú puedes hacerle ligeros cambios, qué sé yo, el fondo, exacto, tratar de bajarle la iluminación. Bueno, ahora también existe un material de apoyo como es el filtro polarizado, ¿no? El cual te elimina los brillos y los reflejos, pero sí como que te da un poquito más de contraste. Entonces, si tú a ese contraste que te da y se enriquece la imagen en el momento en el que te elimina los brillos y los contrastes, a eso le metes mucho más. O sea, prácticamente es como que no hay un sentido, ya que se va a ver, o sea, a simple vista tú, con el ojo de fotógrafo, de diseñador que tengas, tú vas a darte cuenta que esa fotografía está editada. Wilson, mencióname 3 puntos súper importantes que tú siempre tienes en cuenta que se pueden aplicar tanto en el diseño gráfico como en el tatuaje. Ya, 3 puntos. Bueno, el primer punto, y yo creo que es uno de los más importantes, es la estética y la composición. El cuerpo tiene un movimiento, ¿no? Claro, no es cuadrado. Exacto, no. El cuerpo tiene movimiento. Entonces, la estética es como que acoplar un diseño para que se vea súper orgánico, ¿no? Para que en el momento en el que tú lo muevas, fluya con el cuerpo. Creo que ese sería un punto muy importante. Al situar un diseño, tú vas a tener partes en el cuerpo que van a ser mucho más largas horizontalmente, otras van a ser más largas verticalmente, otras van a ser cuadradas, otras como en las articulaciones van a tener movimiento y se va a desfigurar o va a causar ciertos cambios dentro del diseño, que algunos se pueden volver ruidosos para el ojo, otros no, otros se los va a ver limpios, se los va a ver fluidos, estéticos, lo vuelvo y lo repito, ¿no? Otro punto muy importante dentro del black and gray
creo que es todo esto del manejo de luces, sombras y penumbras. El contraste. El contraste, exacto. El otro muy importante es, para los que tatúan a color, yo creo que es la cromática, el estudio del color, las triadas, colores complementarios, colores suplementarios, triadas de color. Existen infinidad de formas de combinar los colores, ¿no? Y entonces, la idea es hallar la fórmula de que se vea lo mejor posible y tenga mejor contraste. No inclusive tú tienes herramientas digitales. Por ejemplo, Adobe tiene un programa en el internet que es de acceso para todos. Gratuito, en el cual tú puedes poner 2 colores y automáticamente el programa te va a dar colores suplementarios, colores complementarios, triadas de color. Es ¿cómo se llama? Bello, hermoso. Ya voy a buscar. Me mandas y le dejamos el link también en la descripción. Igual les dejamos el link, porque eso les ayuda mucho. Hay personas que, o sea, tú como artista tienes que ser curioso, ¿no? Curioso y ver qué ocupa otra persona o cómo un diseñador puede mezclar color, cómo se interesa, cómo tú puedes analizar el cuadro de una persona, el diseño de una persona y de ahí deducir todo este tipo de cromática, de contrastes de color, ¿no? Me gusta mucho y bueno, esto es como que lo he venido estudiando por el hecho mismo de que a mí también me encanta el negro gris, me fascina, pero sí tengo un poquito de gusto por el color en el tatuaje, gusta, claro. Pero no tanto, no, es un poco nada más. De ahí normalmente es como que yo sí me adapto a mis clientes y si ellos quieren algo en color, yo lo hago, si quieren algo en tradi, manejo todos los estilos en realidad, pero mi fuerte, los grises. Los grises. Y bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprovechado este video al 100% con la visita de este gran artista. Espero que hayan aprendido mucho. Yo, en particular, gracias porque siento que he aprendido full con esas herramientas que nos dejaste. Voy a poner el link en los comentarios, pero yo también las voy a utilizar. De ley. Porque a mí me gusta la investigación, me gusta por eso. Traigo artistas como tú que hacen diseño gráfico. Espero poder tener algún grafitero, ¿conoces alguno? No, claro. ¿Tú haces grafitero? Sí, también hago grafiti. Pero ya tenemos por ahí en mente unos 2 que 3 artistas muy buenos que ya estarán. Oye, ha sido un gustazo, hermano, tenerte aquí. Espero volver a verte pronto. Espero mi camiseta. Sí. Que me dijiste que me lo ibas a dar. Ya está en video. Si no me da la camiseta, ya saben, yo te voy a denunciar. Bueno, nos vemos en otro video, amigos. Chao, amigos. Bueno, amigos, el consejo más sano que les puedo dar es que primero aprendan a dibujar y después sí aprendan a tatuar, ¿no? Porque ya es muy distinto, el soporte. En el papel tú puedes borrar, pero en la piel no vas a poder borrar. Entonces, nunca se olviden de que lo que puedes dibujar en papel lo puedes plasmar en la piel. Así es. Nos vemos en otro video. Chao, amigos. Tienes que poner en los créditos de estos payasados. Sí. Secándome.